Shalom a todos, bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente estamos con todos ustedes para compartir este espacio en vivo de preguntas y respuestas titulado La Torá Responde. Agradezco a todos los que estuvieron escribiendo, mandando sus correos con las preguntas y sobre todo poniéndonos, aclarando en el correo de dónde nos escriben, de qué ciudad y de qué país, ¿sí? También queremos saber de dónde nos escriben, así que es muy importante, hacemos mención en este espacio de preguntas y respuestas que usted nos comparta de dónde nos escribe. Queremos saber también de cada rincón del planeta, en qué ciudad nos están escuchando, nos están sintonizando. Saludamos también en diferido a todos los que nos escuchen a través del canal, ¿sí? Y les animamos a unirse todos los sábados a las 10:30 horas centro de México para estar uniéndose a esta propuesta de estudio de La Torá Responde. Iniciando ya, vamos a aprovechar el tiempo para empezar a responder las preguntas. Se fueron juntando preguntas a lo largo de esta semana. Les pido paciencia para aquellos que tal vez hicieron sus preguntas y no entraron en esta semana, ¿sí? Porque disponemos de un cierto espacio de tiempo para responder, así que les pido paciencia y sobre todo les vuelvo a aclarar, en el correo que ustedes nos envíen, por favor póngannos de dónde nos escriben. Queremos saber también, para dejar también asentado de qué parte nos están sintonizando y nos hacen la pregunta, ¿sí? Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Nos escriben desde Santiago de Chile, ¿sí? ¿Por qué en Apocalipsis 7:5 no aparece la tribu de Dan? Nos preguntan. Bueno, es una pregunta que en realidad nos tendríamos que preguntar por qué Dan y Efraín no aparecen, ¿no? No solamente Dan, Efraín tampoco aparece. Vamos a ir por partes. Estamos hablando de los sellados, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estamos en Apocalipsis, capítulo 7. El capítulo 7, los 8 versículos primeros, digamos, del capítulo, menciona a los sellados, los 144.000. Tenemos un estudio sobre ese tema. Bueno, ahí también compartimos datos adicionales, pero bueno, dice desde el verso 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Pongan atención: de la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000; de la tribu de Gad, 12.000; de la tribu de Asher, 12.000; de la tribu de Neftalí, 12.000; de la tribu de Manasés, 12.000; de la tribu de Simeón, 12.000; de la tribu de Leví, 12.000; de la tribu de Isaacar, 12.000; de la tribu de Zabulón, 12.000; de la tribu de Yosef o José, 12.000; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Si usted hizo la cuenta, acá va a ver que hay 12, justamente, ¿no? 12, ¿por qué? Bueno, aquí lo que tenemos que aclarar es que el Eterno siempre se propuso, y quiero hacer un paréntesis: el libro de Revelaciones o Apocalipsis es un libro contenido, cargado de muchísimo simbolismo, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que habla en un lenguaje
y cuida cierto lenguaje simbólico, porque es un libro profético, pero a la vez tiene mucho símbolo. Entonces, sabemos que el número 12 siempre el Eterno se propuso mantenerlo, ¿sí? El múltiplo de dos números simbólicamente completos, 3 y 4, representan lo completo en cuanto a organización. Pero esto se ve no solo por el hecho de que hubo 12 hijos de Jacob y 12 tribus de Israel, sino también porque hubo 12 Sheliachim. Acuérdense que Mashiach, incluso el mismo libro de Apocalipsis 21, menciona los 12 enviados del Cordero. Entonces, temprano, en el viaje por el desierto, la tribu de Leví fue tomada, en cambio, por todos los sobrevivientes primogénitos, quienes pertenecían a Yahweh por el hecho de que él no los había destruido en aquella noche de Pesaj, la primera Pesaj. Para que nuevamente hubiera 12 tribus, la tribu de Yosef, si ustedes recuerdan en el libro de Números, fue dividida en dos tribus, ¿sí? Obviamente sus dos hijos, por un lado Efraín y por otro lado Manasés, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, o sea, tenemos que mantener el número 12, no 13 ni 11. Entonces, ¿por qué menciono a Efraín? Usted me está preguntando por Dan, pero si se dio cuenta, Efraín tampoco está. Bueno, acá vamos. Efraín obviamente tuvo un comienzo muy favorecido. De hecho, en Jeremías 31, el Eterno le dijo, es mi primogénito. Pero a pesar de este comienzo favorable, la tribu de Efraín produjo un registro bastante malo en la historia de los hebreos. De hecho, murmuró contra la herencia que recibió en el país, trató de reñir con Gedeón, peleó contra Jefté, y en cuanto a todo eso, leemos en la Escritura que dice que los hijos de Efraín, aunque disparadores armados del arco, se retiraron en el día de la pelea. Bajaron la guardia, le dieron la espalda, y claro, esto no nos maravilla el hecho de que el Eterno procediera a rechazar la tienda de Yosef y no escogió la tribu de Efraín, sino que más bien escogió la tribu de Judá, ¿sí? O sea, el monte de Sión, al cual amó, así está escrito en la Biblia, en el registro bíblico. Entonces, por un lado, Efraín, rebelión contra la casa de David, acuérdense de Yarabam o Jeroboam, que también tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué no fue o no es mencionado simbólicamente o reconocido, si usted quiere, como debiera ser? Y la tribu de Dan también se hizo muy mala reputación. Es decir, los mismos términos de la bendición que se pronunció sobre esta tribu, según los expresó Jacob cuando estaba en su lecho de muerte, me refiero a Génesis 49, implican que esta tribu adoptaría un proceder muy desfavorable. De hecho, Génesis 49, 17 dice, resulte ser Dan serpiente al lado de la carretera, serpiente cornuda al lado del camino, que muerde los talones del caballo de modo que su jinete cae hacia atrás. O sea, esto no es algo bueno para nada. Es digno de notarse que el único incidente histórico antiguo que específicamente tiene que ver con los danitas, dice que algunos de ellos se rebelaron, cayeron en la idolatría o apostataron, se volvieron enemigos de la fe. Aparentemente fueron los primeros en hacer esto. De hecho, hay un Targum, el Targum Yonatán, no sé si escucharon hablar del Targum Yonatán, que dice que Dan es lo mismo que decir idolatría. O sea, miren el concepto, ¿no?, que tenían por todo lo que hicieron. Cuando Jeroboam instituyó la adoración de becerros, lo hizo colocando uno de los becerros en la ciudad principal de los danitas, ¿sí? Acuérdese de lo que dice la Escritura, ¿no? O sea, la ciudad de Dan. Los que están jurando, dice Jueces 18, después usted lo estudia, Jueces 18, se lo recomiendo. Los que están jurando por la culpabilidad de Samaria y que de hecho dicen, vive tu Dios, oh Dan, ciertamente caerán y no se levantarán nunca más. Jueces 18. También le dejo Amós 8:14. Y bueno, obviamente aquí lo que tenemos que registrar y dejar en claro es que Menashe o Manasés tomó el lugar de Dan
en Apocalipsis 7, verso 6. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo al principio, porque primero el número 12 es un símbolo muy importante, y segundo porque también hubo mucha rebelión de parte de estas dos tribus, una mala reputación, lo cual hizo que no se las tuviera en cuenta en este texto simbólico, cargado de simbolismo, como es el libro de Apocalipsis. Y digo simbólico porque acuérdense que está lleno de muchas cosas que hay que estudiarlas a profundidad, ¿eh? Con esto no quiero decir que Dan fue destituido completamente, y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el texto hay que entenderlo de manera alegórica, ¿sí? Tuvo una prioridad, es decir, Yosef se divide en dos, Efraín, Menashe. Ahora, si usted mira ahí el texto que acabo de leer, aparece Yosef, ¿sí? Pero no aparece Efraín, por ejemplo. O sea, hubo como una sustitución, para que usted me entienda. Continuamos con La Torá Responde. Vamos a la segunda pregunta. Nos escriben desde California, Estados Unidos. Dice, ¿por qué los líderes piden donaciones sagradas como diezmos, primeros frutos, medio shekel, etcétera? Bueno, eso de medio shekel hasta ahí no estaba al tanto. Eso es algo bastante que yo creo que se debe manejar en estas congregaciones de raíces hebreas, donde ya empiezan a hacer cosas desastrosas, ¿no? Lo del medio shekel, bueno, el medio shekel sabemos que es algo que se manejaba en la época del templo. Ahora usted me va a decir, bueno, sí, pero las donaciones sagradas también se manejaban en el templo. ¿Y por qué hoy pastores o líderes están imponiendo que se den diezmos, primeros frutos y todo eso? Bueno, lo que haga cada persona o cada organización, ¿sí?, es responsabilidad obviamente de cada uno. Yo lo que quiero remitirme es aclarar qué es lo que dice la Biblia, qué está permitido y qué no está permitido. Porque mire, hace años dimos un estudio, seguramente lo habrá escuchado usted. Si usted es nuevo y nos escucha por primera vez, se lo recomiendo. Se llama, está un poquito pesado el título, se llama La maldición del cristianismo. ¿Sí? Y usted si está diciendo que todos los cristianos son malditos. Bueno, no sé si tanto como eso, pero lo que quiero aclarar es que una de las maldiciones que se promueven y que heredaron del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, ¿cuál es la maldición? Que la gente se vuelve ladrona. ¿Cómo ladrona? ¿Un creyente ladrón? ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, no darle al Creador lo que es de él es volverte ladrón. O sea que usted, Jorge Domínguez, está a favor de que hay que dar estas donaciones. Yo creo lo siguiente. Lo que es mandamiento bíblico no se discute. O sea, no estamos acá para discutir mandamientos, ¿no? Los mandamientos no se discuten. Take it or leave it. O sea, tómalo o déjalo. Ahí no hay cuestionamiento, ¿sí? Lo que es mandamiento. Ahora, la mala administración o el mal uso de esto, por ejemplo, si yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que invertir, no sé, en una computadora para hacer diseño, para hacer streaming, para preparar material, estudios, mucha gente dice, ok, la persona que decidió hacer eso tiene que salir de su bolsa, o sea, de su bolsillo, y tiene que autosostenerse para hacer lo que él quiere hacer. Ahora, cuando es una comunidad, es decir, que hay diferentes personas integradas, incorporadas, comprometidas, para que ese trabajo salga adelante, ¿sí?, como la obra del Creador, entonces la obra del Creador requiere de ese apoyo, de esas donaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se estanca. Y usted sabe que en la Biblia hay muchos casos donde se descuidó la casa del Creador o el templo,
y la gente obviamente egoísta, cada uno mirando por lo suyo, y obviamente eso trajo sus consecuencias malas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere o pretende muchas cosas, pero no está dispuesto a dar nada, absolutamente nada. Entonces eso no es válido, por lo menos delante del Creador, no es válido, ¿sí? Cuando yo invierto en la obra del Creador, cuando yo invierto no solamente tiempo, esfuerzo, dedicación, sino también los materiales que uno necesita para poder no estar remándola solo con esto, porque obviamente es imposible, es muchísimo, imagínense. Está bien porque, por ejemplo, si usted va a pagar una renta, ¿no?, de un lugar, o va a pagar la luz, lo que sea, ¿no?, todos los gastos que usted sabe que son fijos y que no esperan. Y usted le dice, no, mire, yo no le voy a pagar la luz este mes, porque me hago el loco, ¿no? Porque eso era en la época del templo, cuando yo tenía que pagar con arroz, ¿no? Entonces usted va a decir, no, a ver, ¿de qué me está hablando? Págueme lo que me debe y punto. ¿Usted quiere que le reintegre la internet, le reintegre los servicios? Entonces tiene que disponer de ingresos para que se paguen las cosas. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces la gente, perdóneme que lo diga así, pero la gente como que vive en las nubes, no pone los pies sobre la tierra y cree que todo es free, o sea, todo es nace por sí solo, ¿no? Como la mala hierba. No, las cosas hay que cultivarlas y hay que trabajarlas. Entonces, hago un paréntesis. Si los pastores cristianos, líderes, religiosos, mesiánicos, el nombre que usted quiera, hacen desastre con esto, allá ellos, ¿sí? Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de dar al lugar en el cual usted se está alimentando espiritualmente. ¿Escuchó? O sea, usted tiene un compromiso con el Creador. Es como que usted le diga, te amo, y no mueva un dedo. Entonces va a decir, farsante, mentiroso, hipócrita. ¿Cómo que me amas si no mueves un dedo, no haces nada? No das ni 10 centavos. ¿Cómo que me amas? ¿En qué me amas? ¿No? Entonces, esto hay que dejarlo en claro porque hay gente que dice, no, el diezmo no es válido. No, no hay que dar el diezmo. Aparte, se hizo tanto desastre en nombre del diezmo que obviamente hoy la gente se volvió incrédula a todo eso y dice, no, yo no te doy ni las gracias, ¿no? Yo no te doy nada. Y está bien, allá ellos, los que cierren el corazón y hagan eso. Allá ellos, ¿no? Por eso digo que el cristianismo hereda maldición, porque le robaron tanto, los ultrajaron. Cuando eran cristianos daban hasta lo que no tenían. Ahora que están en la Torá no dan ni las gracias, ¿no? Entonces, es una maldición. Se volvieron malditos, se volvieron ladrones, se volvieron avaros, se volvieron tacaños, se volvieron ingratos. Entonces, piénselo conmigo. ¿No tiene nada que ver el Creador y sus preceptos con la mala organización de la gente? ¿Escuchó? Entonces, si usted le están poniendo un revólver, un arma en la cabeza y le dicen, tiene que darme el medio shekel, tiene que darme los primeros frutos, tiene que darme esto, eso sabemos que no va para nada, eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando uno da, lo tiene que dar de corazón, no por imposición. Ahora, si en ese corazón duro nunca hay el deseo de apoyar y nada, ¿no?, y es egoísta, bueno, usted sabe con qué está lidiando. Después no se queje porque le va mal. Entonces, esto es importante aclararlo. Lo del medio shekel, bueno, me dejó boquiabierto. Yo no sabía que pedían medio shekel, pero sí había escuchado lo de los primeros frutos, el maaser, el diezmo, donaciones, ofrendas, donativos, ¿sí? Usted puede decir, bueno, yo no estoy dispuesto a dar el diezmo para nada, pero sí estoy dispuesto a donar, ¿no? Y lo que ponga el Eterno en mi corazón y yo quiera apoyar, y soy libre de hacerlo, y está perfecto, está muy bien. Cada persona es responsable de sus actos. Es como que yo le critique porque usted no guarda Shabbat. Cada persona dará cuenta de lo que hace y lo que no hace. Los preceptos
no son negociables, eso lo sabemos, no se negocian. Entonces, el maser es un precepto, ¿sí? Antiguamente se lo presentaba como un impuesto. Y usted sabe que la palabra impuesto cae pesada, ¿no? Porque viene de imponer. Sí, era un impuesto. Siempre fue un impuesto. Es decir, el hebreo separaba, y separa hasta la fecha, el 10% y lo entrega. ¿Sí? El 10% de lo que recibe y lo entrega, lo aparta como un impuesto. Así como se esfuerza por pagar los impuestos de los servicios que utiliza y todo eso, siempre se instituyó, incluso antes de la Torá, ya estaba instituido esto. Todo lo que se haga después, la mala organización, vuelvo a aclarar, eso ya es responsabilidad de cada persona. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta desde Barcelona, España. Nos preguntan, ¿la creación sucedió en 6 días actuales? Muy buena pregunta. ¿La creación sucedió en 6 días actuales? Bueno, esto genera mucha polémica. ¿Por qué? Porque, primero y principal, la ciencia o la divulgación científica no está peleada con la fe. No está peleada con la fe. Yo le aclaro esto porque toda la historia se ha hablado de eso, ¿no? De que fe y ciencia, enemigos número 1. No, en realidad no están peleados. ¿Por qué? Porque obviamente el pensamiento hermético, retrógrada, religioso, enfrascado, de que el universo tiene apenas 5.000 años o 5.700 años, eso yo creo que ni un niño de 3 años lo puede creer, ¿no? O sea, eso se cae de maduro de que no es para nada. Entonces usted va a decir, bueno, pero ¿por qué el judaísmo o los hebreos llevan ese conteo? ¿Desde cuándo ellos realmente están contando? Porque según el Talmud, ellos dicen que el universo tiene 5.700 y tantos años. Bueno, lo cierto es que no es así. No es así. Hay un punto de referencia, que eso se discute en el Talmud, yo no estoy para hablar de eso, pero lo que sí quiero hablarle es de lo que dice el texto hebreo de la creación. Yo sé que maneja la palabra yom, la palabra día, ¿no? Día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el 6.º día. El 7.º no, yom shevi no, porque reposó, dice Vainafash. Entonces, lo que sí hay que dejar en claro es que en el hebreo, acuérdese que esto fue escrito en paleohebreo. Obviamente tenía este pictograma tenía un simbolismo mucho más amplio. La palabra yom no se refiere, en la Biblia me refiero, no se refiere a un día de 24 horas. Puede ser un día de 24 horas, no digo que no, pero también yom puede mencionarse como un determinado periodo, era, y ahí, bueno, obviamente abrimos el panorama a muchas cosas más profundas. Si digo era, ¿cuánto dura una era? Incluso miles de millones de años, ¿no? Si ustedes analizan y estudian las eras del planeta, más o menos, obviamente algunas son gigantísimas, pero hay otras que son un poco más cortas, pero o sea, en fin, todas son enormes, periodos muy largos de tiempo. Entonces, con esto quiero decir, no que ponga en duda o en cuestión de la creación del creador, no. O sea, no digo que él no puede crear todo en cuestión de horas, no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo es que la Tierra en la que usted y yo vivimos, el planeta, sufrió muchísimos cambios a lo largo de miles de millones de años. Y esto está descifrado por Moshe en una revelación que tuvo justamente del Génesis, Bereshit, donde utiliza 2 palabras, Tohu Babou, la condición del planeta Tierra, así se le reveló, o sea, él no estuvo presente. Él tuvo una visión, una revelación, y él lo codificó en el Génesis, ¿sí? Porque usted va a decir, bueno, él escribió el Humash, ¿no? El Pentateuco, pero él no estuvo presente en el libro de Génesis. ¿Cómo hizo para escribir tan detalladamente? Bueno,
fue por revelación. Además, todo esto fue arreglado, ¿sí? Obviamente porque estamos hablando de muchísimo tiempo. Se resume la creación como un relato breve, y digo breve porque en realidad no es para nada breve. Estamos hablando de la creación de todo, absolutamente de todo, incluso no solo el planeta, sino el exterior, el espacio. Hay muchas cosas que se mencionan, ¿no? El Tohu Vabou, por ejemplo, que las Biblias tradicionales lo ponen como vacía y desordenada, pero en realidad lo que está diciendo es caos, caótica. ¿Qué quiere decir caos? Que no hay ley, no hay reglas, no hay leyes físicas. Las famosas leyes de la física no existían, ¿sí? Entonces, no había atmósfera, no estaba todas estas leyes establecidas como hoy las conocemos. Por eso menciona la palabra caos, Tohu. Y Bou tiene que ver con hueco, porque el planeta no solamente era muchísimo más pequeño de lo que hoy es, porque prácticamente el núcleo estaba expuesto. O sea que era una bola de fuego. Imagínense, ríos de lava, el magma expuesto, lo que sale de los volcanes hoy en día, prácticamente era todo así. O sea, era una totalmente inhabitable. Gases, no había oxígeno, no había agua, no había nada. ¿Podría haber vida en eso? No, para nada. Bueno, esa es la descripción que él pone del Génesis. Obviamente todo el proceso de creación no fue en 24 horas. Esto, yo sé que si usted creía esto, tal vez ahora se esté rasgando las vestiduras y diciendo, ¿cómo que no? Yo creí toda mi vida que fueron 6 días y por eso guardamos el Shabbat, el séptimo. Bueno, es algo simbólico que se llevó a las 7 días de la semana, pero no quiere decir que la creación duró 6 días como hoy en día de 24 horas cada uno. No es así. Estas eras, estos espacios enormes de tiempo, donde viene el agua, viene la vida, la separación de las aguas, la creación del oxígeno, todo lo que el proceso que lleva miles de millones de años, lleva a preparar todo el escenario y dejarlo como hoy, bueno, no hoy, porque hoy está en declive, pero como cuando puso al primer hombre sobre la tierra, ¿sí? Totalmente preparado, con manantiales, con ríos, con plantas, con hortalizas, con frutos, luego los animales, ¿no? Todo el sistema que ya conocemos. Pero la respuesta es no, ¿sí? Porque la creación sucedió en 6 días actuales. La respuesta es no. Otra pregunta que nos hacen desde Punta Cana, Dominicana, es, ¿me podría explicar Isaías 55:8? Vamos a ir a Isaías, por favor. Profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Bueno, obviamente podemos hablar de este versículo, pero siempre y cuando no hagamos lo que muchos hacen, que es descontextualizar. O sea, en otras palabras, sacar de contexto. No se puede hacer eso. Hay que tener en cuenta cuando uno va a analizar o estudiar un versículo, un pasaje, en qué contexto viene hablando, de qué está hablando, qué temática, a qué se refiere. Porque si yo saco un versículo de la Biblia completamente y lo interpreto sin tomar en cuenta el contexto, estaría mal. Así como dice el verso que sigue, que sería el 9, porque como los cielos, un comparativo, como los cielos son más altos que la tierra, o sea, están por encima, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí como que ese versículo nos está dando un poquito más de claridad, ¿no? Primero y principal, mis pensamientos
no son vuestros pensamientos. Así como ustedes ven las cosas, yo no las veo. No se confundan. Mis pensamientos no son como ustedes piensan y razonan las cosas. Hago un paréntesis. El ser humano tiende a mentalizarse de que su Dios, y digo Dios porque es lo que se crea mucha gente, su propio Dios, piensa, razona y actúa de acuerdo a lo que uno cree. Y ahí es donde uno falla. Ahí está el error. Mis pensamientos no son tus pensamientos, no te confundas. Mis caminos no son tus caminos. Esto quiere decir, uno, que hay una realidad que el creyente tiene que entender, una realidad que es dura, pero que es así, ¿no? Que el Creador que te bendiga, que te apoye, que te dirija, no quiere decir que esté de acuerdo al 100 en todo lo que usted piensa, anda, se desenvuelve, se comporta, hace, dice, etcétera, ¿no? O con quien anda, etcétera. ¿Por qué dice que los cielos son más altos que la tierra y mis caminos más altos que vuestros caminos? Mis pensamientos son mucho más que vuestros pensamientos. Primero y principal porque seguramente usted sabe, y si no se lo comparto, Elohim está fuera del espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? En el plano materia, espacio-tiempo, que es donde vivimos nosotros, hay un principio y hay un final. Es como esta mesa que tengo aquí. Bueno, usted no la está viendo, pero aquí estoy tocando este escritorio, esta mesa de madera. Y estoy viendo que la mesa tiene un comienzo y tiene un final. Y la puedo observar. Puedo observar las puntas de la mesa, el centro, todo, ¿no? Pero está limitada. Yo puedo ver el principio y el fin. Bueno, haga de cuenta que usted y yo estamos dentro de la mesa. Y el Creador está fuera de la mesa. Entonces Él puede ver la mesa y puede verla completa. Puede ver el comienzo y el fin. Puede ver todo. Mis pensamientos están por encima de los tuyos. No te confundas, no te engañes. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que Él conoce todo y que sondea todo, es porque Él está fuera. Ahora usted me va a decir, bueno, pero entonces quiere decir que Él sabe lo que voy a hacer mañana. Sí. ¿Y por qué no me detiene si voy a hacer el mal? Porque, uno, hay una dirección propia que se llama libre albedrío, que es la decisión, y es una bendición, porque si no seríamos todos maquinitas, robots controlados, pero tenemos voluntad propia. Entonces, hay un texto de la Biblia que dice, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces ahí lo que está diciendo al ser humano, elige. ¿Tienes voluntad? Entonces no somos robots, pero tenemos que entender claramente, como dice Isaías 55:8, que nuestra forma de pensar, razonar las cosas no quiere decir que son las mismas del Creador. Podemos apegarnos a sus caminos, conocerle mejor a través de su palabra, qué es lo que a él le gusta o lo que le desagrada, pero no quiere decir que siempre vamos a llegar a la plenitud al igual o al mismo nivel que él. Eso nos tiene que quedar claro, porque el comparativo, así como los cielos son más altos que la tierra, así quiero que sepas, dice el Creador, que mis caminos están por encima de los tuyos. Y mis pensamientos ni hablemos, mucho más. Entonces, hago un paréntesis más. La gente tiende a crear su propio Dios, y eso lo vemos a través de la historia, donde se autoengañan. Porque, uno, creen que Elohim, el creador del universo, es un hombre. Y hasta se lo imaginan como con figura humana. Así mucha gente lo imagina. Hasta lo han pintado en cuadros, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos mal. Porque Él no tiene forma. No tiene forma, es espíritu.
Entonces, 1, 2, está fuera del espacio-tiempo. Sí entró en la materia cuando se reveló la Shejina a través de un varón llamado Yahshua. Se reveló, entró en el plano materia, donde estamos nosotros. ¿Sí? Porque si no sería imposible, si Él es espíritu. Entonces tuvo que usar un elemento, tuvo que usar un recipiente, para que usted me entienda. Tuvo que hacerse visible, palpable, para que la gente lo vea y para que se cumpla el propósito. O sea, para intervenir en el mundo material, en el plano material, en el espacio-tiempo, tuvo que intervenir. Por eso dice que reunió todas las cosas en Mashiach, ¿sí? Pero bueno, espero haber sido claro. Trato a veces de no extenderme mucho, pero es importante esto porque a veces una pregunta abre 10 preguntas más, ¿no? Entonces esto es importante dejarlo en claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Quito, Ecuador, nos preguntan, ¿es cierto que la Biblia tiene 613 preceptos? Bueno, tanto como cierto, primero, bueno, usted dice la Biblia. La Biblia es todo, es todo. La respuesta sería no, porque en realidad lo que se codificó a través de Moshe ben Maimón, un médico del sultán, un filósofo medieval, conocido como Maimónides, o con el acróstico el Rambam, es un prócer en el judaísmo. Él escribió muchos libros muy interesantes, pero él codificó y llegó a la conclusión de que hay 613 preceptos, tanto positivos como negativos, prohibiciones, en el Humash, o sea, en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, no toda la Biblia. O sea, si usted me dice, en total en la Biblia, ¿cuántos hay? Pues hay muchísimos más que se debieran de tomar como mandamientos. Pero, tomando como referencia esto que usted dice, los 613, es una alusión a los 5 libros primeros. El Pentateuco o el Humash. En hebreo se dice Humash, que viene de Hamesh, de 5. Entonces, esto es lo que él codificó. De ahí a que 100% sea cierto, bueno, está discutido, pero es lo que el común, en términos generales, ha aceptado de que es así, que son 613. Obviamente, de esos 613, ni la mitad están vigentes, ¿sí? Escuchen muy bien lo que estoy diciendo, ni la mitad están vigentes. ¿Por qué? Porque la mayoría son para sacerdotes, son para Israel, para la tierra de Israel, y sobre todo cuando digo Israel hablo del templo. No es que usted se tiene que ir a vivir a Israel para cumplir el precepto, no, porque no hay templo tampoco. Entonces todos los que son mandamientos ceremoniales o que están pura y exclusivamente destinados a servidores, sacerdotes, levitas y demás, no se pueden cumplir como tal, ¿sí? Hay muchos que sí. Los que mayormente se cumplen son los de categoría moral, como los Mishpatim, que son muchos. No tengo acá la cantidad, el número, cuántos son, pero sí son muchos y todavía están vigentes. Eso tiene que ver todo con el comportamiento. Y después están los Edot, que también hay muchos vigentes, que bueno, ahí entran las fiestas, la comida, la vestimenta, todo lo que es testimonial, ¿sí? Pero bueno, la respuesta es, en realidad el Pentateuco tiene 613 preceptos. Se cree que sí, diría que sí, pero bueno, obviamente esto es el pensamiento de alguien, ¿no?, que estudió, comparó, y no pongo en duda el trabajo de Maimón o Maimónides. Simplemente lo que quiero dejar en claro es que no hay 613 preceptos actualmente activos que se puedan cumplir. A eso me refiero. Cuando digo activos es que estén vigentes, ¿sí? Seguramente saben ustedes que bueno, el Brit Hadashah hay hasta más, porque Yahshua dio muchos preceptos. Muchos de ellos se conectan con la Torá, ¿no? Porque él enseñaba mucho
su libro de referencia para sus enseñanzas era el Devarim, el Deuteronomio. Entonces hay muchos preceptos que él enseña o parafrasea, pero están conectados con la Torá. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos escriben desde Fortaleza, Brasil. Dice, ¿qué relación existió entre los caldeos y los arameos? Bueno, para aquellos que no saben, los arameos son un pueblo, o fueron, mejor dicho, un pueblo semita. Los arameos históricamente se originan en la edad del bronce final y la edad del hierro, ¿no? Lo que hoy es la región occidental, meridional y central del Aram bíblico. Ellos lograron establecer varios reinos arameos independientes en todo lo que es el Levante, en el Medio Oriente. Obviamente sus territorios se extendían hasta la Mesopotamia, ¿no? Que de ahí viene la conexión con los caldeos. Incluso noroeste de Jordania, el norte de Israel, el Líbano, el oeste de Siria. O sea, estamos hablando de que ellos tuvieron, los reinos arameos tuvieron mucha influencia geográfica en ciudades importantes, ¿no? Aram Naharaim, Padán Aram, Aram Soba, Aram Damasco, Damnesek. O sea, muchos lugares geográficos eran sellados con el nombre Aram. Realmente desconocemos la etimología del nombre Aram, pero de ahí vienen los arameos, ¿no? Eso es lo que quiero dejar en claro. El arameo, la lengua aramea, es como una fusión entre el árabe y el hebreo, ¿no? Es como una conexión entre árabe y hebreo. Entre los siglos 1 y 4 de esta era, los arameos obviamente sobrevivieron y comenzaron a hacer ciertas reformas. Entonces, toda la región del Levante se convirtió en un importante centro sirio-arameo, es decir, que junto con Asiria al este, del que surgieron el lenguaje siríaco o el alfabeto siríaco, y la conquista islámica del Levante en el siglo VII, que fue para la época cuando los masoretas empezaron a hacer el trabajo. Pero volviendo al tema, ¿qué conexión hay con los caldeos? Caldea era un país, ¿no? En la antigüedad se conoció como una región situada en la Mesopotamia media, y al establecerse en ella los caldeos, posteriormente se la denominó y se extendió a toda la región de Babilonia. Pero solo debe llamarse Caldea a la zona extrema sudoriental de la parte meridional de lo que es la cuenca del Éufrates y del Tigris, estos dos ríos importantísimos, ¿no? Que están próximos a los desiertos de Arabia. El término Caldea viene del acadio Caldú, ¿sí? Para aquellos que no lo sabían, bueno, hay cierta conexión. Ahora usted pregunta qué conexión hay con los arameos. Bueno, en realidad durante el periodo de debilidad en el reino de Babilonia de las tribus semíticas orientales, arameas obviamente, llegaron a la región del Levante entre los siglos, estamos hablando del siglo XI al siglo IX antes de Mashiach. Estamos mencionando migrantes de nuevas tribus semíticas occidentales. Las primeras oleadas estaban formadas por sutianos y ahí entraron los arameos, ¿sí? Los arameos vienen también juntamente y seguidos un siglo más tarde por los caldú, que fue un grupo que más tarde se conocería como los caldeos. Entonces, estas migraciones no afectaron al reino y al imperio de Asiria en Alta Mesopotamia, que repelió estas incursiones. Entonces, estos caldeos nómadas se asentaron en el extremo sureste de Babilonia, principalmente en la orilla izquierda del Éufrates, ¿sí? El Pefrat. Y a partir de ahí se empezó a predominar, sobre todo a través del lenguaje. El lenguaje fue lo que predominó a tal punto que quiero hacer una aclaración.
siempre hablamos del arameo como llega a Israel, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, aunque ya había evidencia histórica de que los arameos predominaban en el territorio de Canaán, lo que sí es cierto, y esto lo deja en claro Nehemías, de hecho está el estudio en nuestro canal, lo pueden escuchar, estudio sistemático del libro de Nehemías, donde al final del libro él se agarra la cabeza porque él era un gobernador de Judá, ¿no? Pero en uno de los viajes que él tuvo que hacer, cuando regresa, encontró que el pueblo estaba tan asimilado con la lengua aramea que dice, y esto los historiadores también lo dejan en claro, que el arameo fue tanta la influencia en Babilonia que lo trajeron a Israel, a Judá, y estuvo a punto de suplantar al hebreo. O sea que el hebreo estuvo a punto de extinguirse, porque era tan fuerte el arameo que casi lo reemplaza. Obviamente esto despertó en Nehemías el deseo de restaurar todo, ¿no? Porque dijo, bueno, estas nuevas generaciones que regresaron de Babilonia vinieron con la cabeza cambiada y ya están hablando la lengua caldea en lugar de hablar hebreo. Aquí siempre se habló hebreo. ¿Cómo es que ahora hablan arameo los hijos, los nietos, ¿no? Entonces fue mucha la influencia. Por eso, ya para los tiempos del Mesías, muchas regiones del país, me refiero a Israel, se trajo esa influencia del arameo, ¿no? Entonces habían regiones que se hablaba más fuerte que otras, incluso se hablaba mezclado, ¿no? Hebreo-arameo, como el Spanglish, para que usted me entienda. De hecho, Mashiach hablaba mezclado, arameo con hebreo. El famoso Talita Kumi, ¿no? Talita es arameo y Kumi es hebreo. Entonces él hablaba mix, ¿no? Mezclado, fusionado. En realidad la conexión que viene de estos migrantes, como decíamos, sutianos y arameos, llevaron con los años y con los siglos a predominar el lenguaje caldú, a los caldú, ¿no? O los caldeos, que obviamente muchos dicen, le habló en lengua caldea. Y usted dice, ¿cuál es la lengua caldea? Arameo. ¿Y por qué no ponen arameo en lugar de poner caldeo? Entonces ahí es como que entra la discusión, ¿no? Continuamos con La Torá Responde. Les invitamos a escribirnos sus preguntas al correo que aparece en pantalla y recuerden ponernos la ciudad, por favor, y el país de donde nos están escribiendo, ¿sí? Para estar conociendo también de qué parte nos están sintonizando y escuchando. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos escriben desde Puerto Escondido, México. Dice, ¿apoya la Biblia la existencia de alienígenas? Bueno, hay varios versículos que han despertado mucha polémica porque no es que la gente ve lo que quiere ver, ¿eh? No. Hay muchas cosas que... Recuerden que la Biblia es solo una parte de lo que sucedió. Es la parte relevante, pero no cuenta todo. O sea, si tuviera que contar todo, pues yo creo que tendría 800.000 millones de tomos la Biblia, ¿no? Si tuviera que contar detalladamente no solamente los milagros del Creador, sino todo lo que sucedió. Entonces, lo que sí resalta la Biblia son historias, relatos, eventos, situaciones reales, palpables. Otras son con sentido alegórico, hay profecía, hay poesía, hay mucho contenido, pero sí hay algo que maneja la Biblia y ese es el lenguaje alegórico simbólico. Entonces hay situaciones donde varones de Elohim tuvieron experiencias que no se pueden explicar con palabras y son realmente eventos paranormales. Digo paranormales o anormales a lo que el ser humano está acostumbrado a ver. Entonces hay muchas cosas que trataron de describir y realmente no pudieron utilizar las palabras correctas, ¿no? O sea, o no hay palabras para descifrar. Estoy hablando hace más de 3.000 años atrás. Entonces, no es que la Biblia no apoye esto,
No, porque volviendo a una de las preguntas que nos hacían hace un ratito sobre la creación, justamente el texto hebreo, paleohebreo, del Bereshit, abre las puertas a creer y pensar de que el relato del Génesis está hablando de una creación más, está agregando otra creación a las que ya existen. O sea, hago un paréntesis, no somos los únicos, como muchas veces hemos creído o hemos pensado o se nos ha enseñado. Es como si la hormiga dijera que es el único insecto en el planeta. Te voy a decir, eso es ridículo, que la hormiga diga eso. Bueno, que nosotros digamos que somos los únicos, el ombligo del universo, creo que primero es un poquito arrogante y soberbio, y segundo, ignorante, porque el hecho de que uno no conozca muchas cosas no puede hablar con tanta firmeza y hacer ciertas afirmaciones. Yo entiendo la fe es una cosa, ¿sí? Pero la fe no tiene nada que ver con la religión. Entonces muchas veces la fe, y esto es lo que la gente no entiende, la fe la condiciona a la religión. Entonces la religión te dicta qué creer. La religión te manipula qué tienes que creer y qué no tienes que creer. Entonces tu fe está condicionada a una religión. Y eso es lo que mucha gente tristemente tiene y hace. Entonces dicen, no, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que alienígenas? ¿Cómo que vida inteligente en otros universos, en otras galaxias? No, todo eso es mentira, eso no existe. Bueno, para hablar, está bien, o sea, cada quien tiene el derecho a opinar, ¿no? Pero antes de hacer afirmaciones tan fuertes como esas, es como decir, no se discute. El universo o el planeta en el que vivimos fue creado en 6 días y se termina el fin de la discusión. Ya, punto final. No se habla más del tema. Bueno, está bien, esa es tu creencia. Lo respeto. Pero el problema es que a veces uno se enfrasca demasiado, se cierra mucho, es demasiado hermético, no tiene esa flexibilidad en su cabeza. ¿Y qué pasa? Cuando viene algo que está fuera de su panorama, lo descoloca. Se cae de espalda. Porque esa no la esperaba. Entonces, no hay que ser tan cerrados. Con esto quiero aclarar sobre el tema de los alienígenas y todo eso, ¿no? Que de hecho no es casualidad, pero últimamente se está hablando cada vez más de ese tema. Antes era un tema prohibido, un tabú, incluso un tema de burla para mucha gente, ¿no? Mucha gente se burlaba de todo eso y todavía hay gente que se burla. Pero bueno, yo creo que antes de la burla hay que investigar. Y si vas a abrir la boca, si vas a decir algo, mejor que sea con conocimiento. No el a mí me parece o yo creo, porque esos son puros prejuicios humanos. Entonces, la Biblia hay muchos eventos, no voy a dar versículos y todo eso, pero usted sabe que hasta incluso la Biblia se ha utilizado para apoyar la idea de existencia de vida en otros universos, ¿sí? O sea, en otros sistemas, vamos a decir. O sea, que el sistema solar en el que vivimos ya sabemos que no es el único, eso sería ridículo. Vuelvo a repetir, es como que la hormiga diga, yo soy el único insecto, los demás no existen. Es ridículo. Bueno, el ser humano no puede hablar arrogantemente hoy en día, 2024, y decir somos los únicos y somos el ombligo del universo y nada, y todo está centrado en nosotros. Porque uno, primero peca de ignorante y segundo de arrogante. O sea, no puede hablar de esa manera. Hay temas que son muy delicados y hay temas que no están del todo aclarados, pero no quiere decir que no exista. Es como cuando hablamos hace muchos años los temas que dimos sobre estas entes espirituales y huestes de maldad, estos seres, ¿no? que sí existen, o sea, porque
yo digo ahí claramente, el hecho de que no los veas no quiere decir que no existan, ¿eh? O sea, no te confundas de que solo lo que tus ojos captan es lo que existe. No seas tan cerrado porque hay otras dimensiones. Hay otras dimensiones. Entonces, que no lo veas o que no lo percibas no quiere decir que no exista. ¿Sí? 1, 2. Tampoco podemos poner el título, como hacen los religiosos, de que todo es demonio, ¿no? Se movió la cortina, un demonio. Cualquier cosa es un demonio. No. O sea, tampoco hay que caer en ese pensamiento. Lo que sí hay que dejar en claro es que hay diferentes dimensiones. Y nosotros, los humanos, no solamente somos frágiles, sino somos diminutos e ignorantes. Mi intención no es despertar dudas, confusión, sino pensar, analizar, reflexionar. No es bueno a esta altura de la vida enfrascarnos, cerrarnos. No es bueno. O sea, hay que tener una mente abierta y hay que estar preparado para todo lo que pueda acontecer. Sobre todo informarse, ¿sí? No ser escéptico, reaccionar de manera incorrecta ante otras posiciones, ¿no? Porque bueno, si arqueólogos, divulgadores científicos se burlan, cuestionan los relatos bíblicos y dicen que es todo fantasía y que uno está creyendo un cuento de hadas, allá ellos. O sea, eso no debe de movernos a nosotros nuestra fe, porque la fe es fe. Entonces, eso tiene que ver con esto que le comparto. Continuamos con la Torá Responde y vamos a estar en la siguiente pregunta que nos escriben desde La Habana, Cuba, y dice: ¿cómo se debe entender Isaías 40:28? Vamos a Isaías, por favor, capítulo 40, verso 28. Dice: ¿acaso no lo sabes ni lo has oído? Yahweh es Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Bien, bueno, esta porción tiene que ver siempre Isaías, ¿no? Con estas palabras tan profundas y tan interesantes, ¿no? Lo que escribió Isaías. Pero acá deja en claro lo que contestábamos hace un rato en la pregunta de Isaías 55:8, ¿no? De los pensamientos, de mis caminos que son más altos que los de ustedes. Bueno, tiene que ver con esto. Él es supremo. Quiere decir que Él que está por encima de todo, ¿no? El ejemplo que yo daba de la mesa hace un rato, del espacio-tiempo, bueno, es para entender esto, ¿no? Él creó, es creador, primero es eterno. O sea, no está dentro del tiempo, está fuera del tiempo, porque por eso es eterno. Si Él estuviera dentro del tiempo, no podría ser eterno. Entonces la palabra eterno tiene que ver con eso, con infinito, que no tiene fin. No tiene principio, no tiene comienzo, ni tiene fin. Es creador de los confines de la tierra, o sea, hasta lo más remoto. No se cansa ni se fatiga, sí, porque no es materia. Y su inteligencia es insondable. Con esto dejamos en claro y reforzamos la pregunta, repasando, ¿no? La pregunta número 4 que estuvimos respondiendo en el programa de hoy. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene que ver, o sea, estamos reforzando la respuesta con número 1. Él está fuera del espacio-tiempo. Número 2. Es creador de toda la existencia, visible e invisible. Por lo tanto, no se cansa ni se fatiga. No vayas a pensar que Él es un hombre común y corriente, ¿sí? O que se cansa. La gente sí se cansa, porque nosotros somos anashim. ¿Qué significa? Somos frágiles, somos personas, humanos, simples mortales. Siempre digo lo mismo, ¿no? Perdone que utilice esta expresión, pero tenemos fecha de caducidad. O sea, tenemos un día de nacimiento, pero también tenemos un día de muerte. O sea, todos los humanos somos frágiles. Y para dejar en claro, para rematar, su inteligencia es insondable. Es incomprensible. Jamás se llega a comprender a la totalidad la supremacía del Creador Todopoderoso, bendito su nombre.
Entonces, espero haber aclarado esta pregunta de Isaías 40, 28. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Málaga, España, nos preguntan: ¿por qué la Torá está dividida en parashot? Bueno, esto se ha hecho a lo largo de la historia. Es un sistema de estudio en realidad. Seguramente si usted compró una Biblia hebrea, va a ver que viene con ciertos nombres y porciones que ocupan de 3 a 4 capítulos del Pentateuco o de la Torá. Eso solamente se maneja dentro de la Torá, ¿no? Lo que es la parashá. Son 54 perashot, que son las 54 semanas del año, y se estudia una por semana. De hecho, en la comunidad Kol Shaddai nosotros semana tras semana ponemos la lectura, no solamente de la perashá o la parashá, sino la haftará, que también en conjunto con la parashá se estudia, que es una porción similar en tema de lo que trata de los profetas, ¿sí? Entonces, esto se estableció en el judaísmo, y quiero hacer un paréntesis. Estudiar la parashá no quiere decir que promovamos el judaísmo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay tradiciones y hay mandamientos. Entonces, si la tradición hermosea el mandamiento, es buena. Si la tradición aleja a la gente del precepto, es mala. Entonces, por ejemplo, estudiar la Biblia, ¿es bueno? Sí, de hecho hay preceptos que dicen que estudiemos la Torá, que meditemos de día y de noche en ella, que conozcamos los caminos del Creador a través de su palabra. O sea, lo dice una y mil veces. Entonces, estudiar la perashá, ¿es bueno o malo? Es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque nos conecta a nivel mundial. La misma perashá o parashá se estudia en todo el mundo. O sea, todas las comunidades hebreas estudian la misma porción, ¿sí? Entonces eso está interesante porque nos mantiene también en sintonía con lo que se está estudiando. Ahora ya estamos llegando a la fiesta de Sukkot, donde se culmina el ciclo anual de estudio, ¿sí? Se hace la conexión de Bezot Abraha, la última perashá se conecta con Bereshit y otra vez empieza el ciclo. Y esto nunca termina, es todo el año. O sea, siempre terminando Sukkot, en el judaísmo se hace una festividad judía que se llama Simchat Torah, y se sacan los rollos de la Torá y bueno, se anima unos a otros a continuar con el estudio, y nuevamente se empieza a leer Bereshit y así, ¿no? Todos los años lo mismo. Entonces es como una espiral, ¿sí? Y va subiendo. Cada año estudiamos las mismas porciones, pero vamos aprendiendo cosas diferentes. Entonces está dividida porque tradicionalmente se estableció así, como un sistema de estudio anual de la Torá. Obviamente uno puede estudiar como quiere o como quiera, ¿no? Las porciones que quiera. No es que está limitado a decir, bueno, si no estudio la parashá, no puedo estudiar otra cosa. No, esto es algo a nivel comunidad mundial. Otra pregunta que nos hacen desde Managua, Nicaragua, dice: ¿cuáles son las llaves del reino en Mateo 16, 19? Vamos a ir al Brit Hadashah, Mateo, capítulo 16, verso 19. Acompáñenme, por favor. Mateo 16, 19. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. ¿Sí? Eso es lo que acabo de leer. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, la pregunta que nos hace es: ¿cuáles son las llaves del reino, según esta cita? Bueno, punto número 1, las llaves del reino son, si quiere anotarlo, la autoridad que establece el Mesías a través de la Biblia. ¿Sí? Es una autoridad. No son llaves literales, no son llaves. Te voy a dar el acceso. Es como cuando usted le da acceso a alguien.
no solamente que le abre el portero eléctrico, ¿no? Y la persona entra, sino, por ejemplo, te voy a dar la contraseña de tal cuenta para que puedas ingresar, ¿no? Te estoy dando una llave, un acceso. Entonces, en primer lugar hay que entenderlo de esa manera. Estas llaves espirituales se refieren al derecho de comunicarse con el reino de los cielos en cuanto a lo que se está haciendo. Si estás cumpliendo el objetivo real, palpable, obtienes algo que se llama autoridad. La autoridad delega administración y orden de las palabras que el eterno Mashiach dijo. Incluye enseñar, predicar, llevar a la gente al arrepentimiento, que haga tevilá, inmersión, perdón de pecados. O sea, con esto no quiero decir que uno tiene la autoridad de perdonar pecados. No me malinterprete. Lo que quiero decir es, si estás cumpliendo y tienes la autoridad, tienes la llave, esa autoridad no es fácil de obtenerla. ¿Sí? No vaya a pensar que esa llave es 1, 2, 3, ya la obtengo, hice 2, 3 cositas y ya tengo autoridad. No, esto duele y lleva muchísimos años. Las llaves del reino de los cielos tiene que ver con la conexión, ese portal que yo puedo, esa dimensión que yo puedo abrir para que mucha gente pueda conocer la verdad. O sea, que usted me está diciendo que se vuelve un canal de bendición. Exacto, algo así, para que usted me entienda. Las llaves del reino es que te vuelvas un medio, un canal de bendición, un portal donde la gente pueda acercarse al Creador y se cumpla el objetivo. Para eso tiene que haber autoridad. Y la autoridad es espiritual. ¿Sí? Entonces, las llaves del reino de los cielos, por eso dice, todo lo que aten y desaten en la tierra será atado o desatado en el cielo. Esto en realidad es una explicación y los cristianos sobre todo lo han malinterpretado porque se atribuyeron cosas que no dice la Escritura en ningún lado, ¿no? O sea, te ato, te desato y esto y lo otro. No. Esos son tonterías malinterpretadas de la religión cristiana. Esto hay que tener cuidado porque es un ejemplo, está parafraseado, ¿sí? Todo lo que aten y desaten en la tierra será atado o desatado en el cielo, quiere decir acción-reacción. Si estás haciendo las cosas mal y se te otorgó la autoridad para hacerlo, o sea, si yo te di acceso a tal lugar y permitiste que se venga abajo, eres culpable. Algo así, para que usted me entienda, Mashiach dijo, cuanta más responsabilidad se te dé, más se te va a demandar. Y no falta el ignorante que dice, bueno, entonces, entendiendo esto, no voy a tomar responsabilidad para que no se me demande nada. Pero ¿sabes qué? Tu ignorancia, ya al hacer esa afirmación, ya te está condenando. O sea que estás peor todavía. Entonces, no voy a aprender porque el que más sabe, más se le demanda. El que más autoridad se le da, más se le va a exigir. Sí, es correcto. Todo lo que aten y desaten en la tierra será atado o desatado en el cielo. A eso se refiere. No se refiere a lo que las religiones dicen, que te ato, te desato y que tengo la autoridad para hacer y deshacer y que te ordeno. ¿Cómo que te ordeno? ¿Acaso es un niño de 5 años el creador que le estás dando órdenes para hacer lo que tiene que hacer? Cuidado. Continuamos entonces con la Torá Responde. Otra pregunta que nos hacen es, desde Puebla, México, ¿cuál es el calendario hebreo verdadero? Bueno, en mi opinión, según lo que he investigado, el único calendario hebreo verdadero o válido, históricamente avalado por la historia, es el calendario que usted lo conoce como el calendario judío, ¿no? Que bueno, muchos le llaman judío porque lo usa el judío, pero para mí ese es el verdadero calendario hebreo, ¿sí? El que usted va a ver en todas las páginas judías, que es uno solo, entre ellos no tienen ninguna contradicción, no tienen ningún debate, ninguna pelea de no, que el calendario de fulano, de mengano, de perengano.
No. Ellos tienen un solo calendario, tiene miles de años y ese calendario nunca ha fallado, nunca ha dado problemas. Los problemas los creó la gente porque, hago un paréntesis, número 1, primero está toda esta tendencia caraíta, enemistada con todo lo que tenga que ver con judaísmo rabínico y talmudista. Entonces, si se creó un mes 13, hago un paréntesis, ¿no? Estoy haciendo una aclaración de otra aclaración. Si se creó un mes 13, o Adar Sheni, como se llama, cada año bisiesto, es justamente para que se celebre Pesaj en la primavera y no Pesaj en diciembre, junto con el Christmas, ¿no? O con la Navidad, no. Imagínense, por ese desfasaje, si no hubieran hecho este arreglo, porque déjeme decirle que el calendario lunisolar tiene 29 días y 30 días, no existen meses de 31 días, como el calendario solar. Entonces, hay un desfasaje, por lo tanto, con el pasar de los años, eso se iría corriendo y terminaríamos celebrando las fiestas en cualquier tiempo. Entonces, si no hubieran hecho esta genialidad de corregir el calendario para que siempre caiga en el mismo lugar y no se corra, esto fue algo para mí excelente. Lamentablemente mucha gente pobre de mente, ¿no? Enfrascada, dice no, todo eso es un disparate, ¿cómo que crear 13 meses? No, eso es rabínico, y si viene de los rabinos es malo, cosa mala, deséchalo, ¿no? Escúpelo. No hay que pensar así. El caraísmo o los caraítas son una secta que ni siquiera es reconocida por el judaísmo. Así que imagínense, históricamente ni siquiera ellos son reconocidos como algo válido oficial. Obviamente hay muchos movimientos ahora que se fueron por ese lado, ¿no? Que los caraítas pero déjeme decirle que a pesar de todo el background y de todo el maquillaje judío que le han metido al calendario hebreo, ¿sí? Independientemente de eso, no falla. El calendario hebreo judío para mí es el único verdadero y de hecho es el que he observado siempre y nunca he tenido ningún problema. O sea, no tengo por qué celebrar las fiestas en otro tiempo y no para congraciarme con el judaísmo, no me interesa. Obviamente el judaísmo ve este tipo de situaciones, ¿no? Donde uno celebra las fiestas Pesaj un mes antes o 3 meses después y el judaísmo se mata de risa, ¿no? Y dice, qué payasada, o sea, ¿qué es eso? Qué ridículo, ¿no? O sea, y es más, toman cosas hebreas, o sea, toman lo que les conviene, como cualquier religión, ¿no? Esto sí, esto no. O sea, me hago el judío, pero celebro Pesaj cuando se me antoja. Entonces, esto de jugarle al Jeroboam no está bien, no está bien. Entonces es importante dejar en claro que el único calendario avalado por la historia y que nunca ha generado ningún tipo de problema es el calendario judío. ¿Sí? Ese lo puede encontrar en todos lados, es uno solo, no son 3, no son 4, no son 10, es uno solo. Después sale el de fulano, ¿no? Que este está corregido, que este tiene lo otro, que este tiene el Shabbat lunar y un montón de disparates, pero no, hay un solo calendario y es el calendario hebreo que maneja el judaísmo. Otra pregunta que nos están haciendo desde Caracas, Venezuela, es ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Buena pregunta, porque es un tema que se ha confundido mucho. La gente tiende a confundirse por diferentes enseñanzas, ¿no? O lo asocia a lo mismo, el espíritu y el alma como lo mismo, del ser. En realidad no es lo mismo. Hay que dejar en claro que el alma es el componente del ser humano donde se deposita la voluntad, el deseo, las emociones. Básicamente, para que usted me entienda, todo el software, ¿sí? Hablando en informática, todo el software, el sistema operativo, o sea, la esencia, el contenido de quién es la persona, está en el alma, no está en el espíritu. El espíritu es
lo describe Génesis como el soplo de vida, ¿sí? Nishmat Haim, el hálito de vida, que es lo que el Creador sopló sobre el ser humano y respiró, vivió. Es esa chispa de vida que nos permite estar parados, nos permite tener los ojos abiertos, o sea, estar vivos. Es la energía que viene de parte del Creador, que sin esa batería, sin esa energía, nos desplomamos, ¿sí? Y el alma depende de un cuerpo, de un envase, pero a su vez ambos dependen de la energía para funcionar. O sea, el alma es lo que la Biblia dice que se va a juzgar. El alma, no el espíritu. El espíritu claramente dice Eclesiastés que vuelve a Elohim, ¿no? Cuando la gente muere, y muchas veces se ha visto, incluso hay videos, ¿no? Filmaciones donde se ven como espectros y dicen es el alma. No, no es el alma, es el espíritu. A veces puede lograrse ver con los ojos físicos, a veces no, pero cuando la persona entrega su espíritu, o sea, se muere, fallece, automáticamente vuelve al que lo dio, al Creador. No importa si la persona es buena o es mala. De hecho, el espíritu de Hitler está con Elohim, ¿no? O sea, porque es la chispa de vida, no es la persona, es la energía. Esto es importante entenderlo porque muchas veces se ha entendido que el espíritu va a ser juzgado o que el alma vuelve al Creador. No, no, no. El alma, cuando se quita la energía o la vida de la persona, tenemos un cuerpo orgánico, ¿no? El envase, lo que decíamos. Entonces eso se descompone. No puede permanecer, no es incorruptible, es corruptible, de acuerdo al término bíblico. Entonces, si no tiene vida, como es un cuerpo orgánico, se descompone. Pero el alma está desconectada, está apagada. Haga de cuenta que usted se compra una computadora, muy buena computadora, y tiene el mejor sistema operativo, tiene todo, ¿no? Lo que tiene que tener. Pero no tiene el cable de corriente. Entonces no la puede encender. Por más bonita, por más cara o sofisticada que sea la computadora, si no tiene corriente no funciona. ¿De qué sirve? Ahí va a estar juntando tierra, polvo. Lo mismo un coche, ¿no? Puedo tener, no sé, el coche del año, pero si no tiene combustible o no tiene energía, no funciona. Y ahí va a estar arrumbado. Entonces, aquí pasa lo mismo. El espíritu es la vida misma. Por eso el Creador sopla vida y cuando la persona entrega la vida, ese soplo de vida vuelve al Creador que lo dio. Pero el sistema operativo, el software, que es la esencia de la persona única e irrepetible, es el alma. Y eso es lo que va a ser juzgado. ¿Cuándo? Dice la Biblia, en la resurrección. Por eso la Biblia habla del dormir, la muerte la llama dormir, porque en realidad lo que quiere explicar es que la gente se va a despertar. La resurrección es como un despertar, es como que va a volver a la vida para juzgar, ¿sí? El alma. Entonces, eso es importante entenderlo, la diferencia entre una cosa y otra, porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Y uno dice, no, cuando la gente se muere, automáticamente va con Dios. No, eso es una doctrina católica que no tiene ninguna base bíblica y no es cierto, no es así. No, en ningún lado de la Biblia dice eso. De hecho, es una mala interpretación de un texto bíblico que se manipuló y se llegó a creer eso. ¿Sí? Otra pregunta que nos están haciendo desde Buenos Aires, Argentina, dice, ¿existen los ángeles de la guarda? Bueno, en realidad lo que hay que entender es lo siguiente. Mucha gente tiene experiencias espirituales, personales, que no puede explicar y obviamente llega a este pensamiento o a esta creencia, ¿no?, de los ángeles guardianes que velan por uno. Mateo 18:10 dice, miren que no menosprecien
a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Claro, esos pequeños podría aplicarse a los que creen en Él, ¿no? A los hijos de Elohim. O podría referirse a niños como tal, si fuera literal. Pero este es el pasaje clave con respecto a ángeles guardianes. O sea, no hay duda de que los ángeles buenos ayudan a proteger, ayudan a revelar información, a alertar, a guiar, a aclarar, a despertar, ¿sí? A veces la gente está en peligro y puede recibir una voz, un anuncio, algo, y la persona despierta, reacciona y es librada de un peligro, ¿sí? El tema es si cada persona o cada creyente tiene un ángel asignado. Bueno, ahí entraríamos en duda, porque en el Tanaj, por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo, no estoy hablando de una persona, todo el pueblo tenía un arcángel llamado Mijael, según Daniel 10:21 y Daniel 12:1, fue asignado, ¿sí? Mijael, el arcángel Mijael. Sin embargo, las escrituras no dicen en ninguna parte que se asigne un ángel a cada persona de manera individual, ¿sí? Nosotros sabemos que en la cultura hebrea siempre se ha creído plenamente en esos ángeles guardianes, sobre todo durante el periodo comprendido bíblico, clásico. Pero volviendo a esta porción de Mateo 18:10, ¿sí? A estos ángeles se les representa siempre observando el rostro de Yahweh. ¿Para qué? Para oír su orden de ayudar a un creyente siempre que lo necesite. Entonces, este versículo no parece que los ángeles vigilen a una persona, sino más bien que están atentos al Creador. O sea, la tarea o la supervisión activa pareciera provenir más del Creador que de los ángeles, lo cual tiene perfecto sentido porque solo el Creador es omnisciente. Los ángeles no tienen esa capacidad. O sea, Él ve a cada creyente en todo momento y solo Él sabe cuando uno de nosotros necesita una intervención divina, por lo tanto viene un ángel. Entonces, al estar continuamente viendo su rostro, como dice este verso, ¿sí? Los ángeles están a su disposición para ayudar a la gente. Pero de ahí a decir que cada persona o cada creyente tiene un ángel de la guarda, no es lo que la Biblia dice, ¿sí? Hay que entenderlo de otra manera. El Creador vela por todos nosotros y sus servidores, mensajeros, están para justamente servir, enviar un mensaje, portadores, ayudar, etcétera, intervenir, lo que estuvimos explicando, ¿sí? Otra pregunta que nos están haciendo desde Córdoba, Argentina, es ¿qué es el seno de Abraham según Lucas 16:22? ¿Qué es el seno de Abraham según Lucas capítulo 16, versículo 22? Lo vamos a leer. Dice: sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bien, vamos a aclarar en primer lugar el término seno de Abraham, que solamente lo podemos encontrar este término en el Brit Hadashah, ¿no? En esta historia o parábola, enseñanza del hombre rico y Lázaro, de Lucas 16, versículos 19 al 31. Obviamente en la que Yahshua estaba enseñando sobre la realidad del cielo y del infierno o el inframundo. Claro, está un poco complicado, difícil de interpretar, porque algunos lo interpretan como junto a Abraham, o los brazos de Abraham, o al lado de Abraham. Está claro que el concepto del seno de Abraham da la sensación de que Lázaro fue a un lugar de descanso, o sea, de paz, de satisfacción. Casi como si Abraham, una persona, un patriarca, ¿no?, muy importante en la historia hebrea, fuera el protector o el patrón. Bueno, hay un triste contraste en el que el hombre rico se encuentra en un tormento
sin nadie que lo pueda ayudar, asistirlo o consolarlo. La diferencia del pensamiento actual, la Biblia enseña que tanto el cielo como el infierno son lugares reales. O sea, cada persona que vive pasará la eternidad en uno de estos lugares. Eso enseña la Biblia. Estos dos destinos están representados en la historia de Mashiach. Es un mayal, ¿no? Una enseñanza, una parábola. Mientras que el hombre rico había vivido para el día y solo se centraba en la vida terrenal, Lázaro soportó muchas dificultades mientras confiaba en Yahweh. Por eso en los versos 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto es el lugar de tormento, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Claro, la muerte puede ser considerada como una separación, ¿sí? La muerte física es la separación que sufre nuestro cuerpo, lo que hablábamos hace un ratito, de nuestra alma y de nuestro espíritu. El espíritu como la vida misma, la chispa de vida, la energía, y el alma como la esencia y la persona en sí. Mientras que la muerte espiritual es la separación que sufre nuestra alma del Creador. Y Yahshua enseñó que no tenemos que temer a la muerte física, sino que tenemos que preocuparnos más por la muerte espiritual. O sea, si uno muere físicamente, ¿no? Dice Mashiach, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que crea en mí, vivirá, tendrá vida. Aunque esté muerto, no importa. Por eso dice, no se preocupen más por la muerte física, sino preocúpense más por la muerte espiritual, que es la separación eterna del Creador. Y eso lo leemos también en Lucas 12, versos 4 al 5, donde Mashiach dijo: mas les digo, amigos míos, que no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quien tienen que realmente temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a esto teman en serio. El uso que Mashiach hizo del término seno de Abraham fue parte de su enseñanza para que sus oyentes, porque esto lo hacía públicamente, se centraran en el hecho de que nuestras decisiones de buscar al Creador o de desatenderlo aquí en la tierra afectan literalmente al lugar donde pasaremos la eternidad. ¿Sí? Nuestras decisiones en esta vida son las que marcarán el destino. Por eso es importante. Entonces, seno de Abraham, volvemos a explicar, tiene que ver con esta diferencia como ejemplo que hace el Mashiach entre una cosa y la otra, ¿no? Es como un contraste que está haciendo, pero no tiene nada que ver con un lugar específicamente liderado por Abraham. No, es un decir para esta morada. Hasta aquí llegamos entonces con las preguntas por el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes. Recuerden compartir el programa, no solamente en vivo, sino compartirlo desde nuestro canal. Denle like, ¿sí? Compártanlos con otros, envíenlo por correo a todos sus seres queridos para que otras personas también puedan enterarse de este espacio de estudio y reflexión titulado La Torá Responde. Nos reencontramos entonces con el favor del Creador en nuestro próximo espacio de preguntas. Recuerden escribir a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y ponernos claramente su pregunta de manera sintetizada, trate de no extenderse mucho, y poner de dónde nos está escribiendo, qué ciudad y qué país. Cuídense mucho, nos reencontramos entonces en nuestro próximo estudio de La Torá Responde. Hasta la próxima.
Tina